Bien, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan, vamos a escribir las dilataciones y contracciones verticales de una función. Son transformaciones no rígidas porque alteran la forma de la función, cambian su forma. Bueno, entonces empezamos diciendo la operación que produce esa dilatación o contracción vertical. Así que la operación es multiplicar la función por un número real. Lo anotamos, multiplicar la función f de x por un número real, que vamos a llamar k, y es con el que vamos a trabajar. Así que podemos decir que k por f de x es una dilatación o contracción, lo voy a dejar abreviado para tardar menos, o contracción de f de x. Bien. En segundo lugar, vamos a ver el efecto que produce. Vamos a reducir esto un poquito para que nos vaya cabiendo todo lo que escribimos. Bien, en segundo lugar, entonces decimos que vamos a ver el efecto que produce multiplicar una función por una constante, por un número real. Así que anotamos aquí el efecto. Y es que las distancias verticales, o vamos a decir con más precisión, las distancias de cada punto de la gráfica de la función, ¿se entiende? Al eje x se multiplican por k. Fijaos que esto significa que, bueno, vamos a reducir esto de nuevo un poquito para que nos vaya cabiendo todo lo que escribimos. Fijaos que esto se traduce a la hora de trabajar con las coordenadas, que el punto de coordenadas AB pasa a tener las coordenadas A y K por B. Así que esto vamos a ponerlo ahí a la derecha y que nos sirva como guía a la hora de hacer la transformación. Fijaos que consecuencia de esto es que si el valor absoluto de k es mayor que 1, entonces se produce una dilatación. Se produce una dilatación de la función. Por el contrario, si el valor absoluto está entre 0 y 1, entonces se produce una contracción. Bien, vamos a reducir esto también para que nos vaya cabiendo. Bien. Por último, bueno, como efecto adicional, fijaos que los ceros de la función no se mueven. Claro, como resulta que el punto de coordenadas AB pasa a ser el punto de coordenadas A, K por B, si nos fijamos en los ceros de la función, los ceros son aquellos puntos cuya coordenada segunda, la ordenada es 0, son los cortes con el eje X. Vale, pues entonces, si multiplicamos 0 por K, pues evidentemente sigue siendo 0. O sea que si un punto tiene de coordenadas en la función, por ejemplo, 3, 0, pues al multiplicar por k el 0, pues sigue siendo 3, 0. Así que ese es otro efecto que vamos a notar. Los ceros de la función no se mueven y serán además la referencia para identificar la dilatación o la contracción.
Así que lo anotamos, los ceros de la función permanecen en su sitio. Bien. Y un último efecto es ver qué ocurre cuando el número por el que multiplicamos es un número negativo. Y lo que va a ocurrir cuando el número k es negativo, lo anotamos aquí, si k es menor que 0, además de la dilatación o contracción, se produce una simetría respecto al eje X, o también llamada reflexión vertical, o reflexión vertical. Bueno, pues encogemos esto un poquito y vamos a ver ahora un vídeo en el que se va a mostrar todo esto. Así que vamos a poner el vídeo de manera que tape todo lo demás, y lo vamos a hacer más grande para que lo veáis con claridad. Así que, bueno, pues yo creo que ahí ya lo tenéis bien centrado. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que podamos controlar. Vamos a ver entonces unos ejemplos de cómo funcionan las transformaciones no rígidas verticales. Son transformaciones no rígidas porque cambian la forma de la función. Y lo vamos a ver con una parábola. Es una función muy sencilla. Aquí a la izquierda tenemos la ecuación de la parábola, que es x cuadrado menos 4x más 2. Su representación, como veis, pues tiene el mínimo o el vértice de la parábola está en el punto 2 menos 2. Luego tiene dos raíces en los puntos aproximado. Eso es redondeado a dos decimales, 3,41 y 0,59. Esas dos raíces en los ceros de la parábola, la ordenada es 0. Tiene un punto de corte con el eje Y en el 0,2, es la ordenada en el origen, y tiene un simétrico en el punto 4,2, que no aparecen las coordenadas, pero lo podéis ver, que en el 4,2 también pasa por ahí la parábola. Bueno, pues entonces vamos a someter esta parábola a una dilatación vertical. Para ello la duplicamos y sabéis que para dilatar verticalmente la parábola hay que multiplicarla por un número mayor que 1. Entonces se produce el efecto de multiplicar por un número mayor que 1 en valor absoluto, produce una dilatación vertical. Así que vamos a multiplicarlo, por ejemplo, por 3, y vamos a ver cuál ha sido el efecto. Fijaos que tenemos que la parábola original es la que está representada en color verde, y al multiplicarlo por 3, todas las distancias verticales de cada punto de la parábola se han multiplicado por 3. Fijaos, por ejemplo, en el mínimo, en el vértice de la parábola original, que era el 2 menos 2, y en cambio ahora pasa a ser el 2 menos 6. Es decir, la ordenada, la segunda coordenada del punto, se ha multiplicado por 3. La distancia al eje X ha pasado de ser 2 a ser 3. Nos fijamos en la ordenada en el origen. Fijaos que en la parábola original la ordenada en el origen era 0,2, y al multiplicar por 3 en la nueva parábola ese punto ha pasado a ser el 0,6. Es decir, la ordenada se ha multiplicado por 3. Observad cómo los puntos de corte con el eje X, los ceros de la parábola, pues no se han movido. O sea que en la parábola resultante de multiplicar por 3, los puntos de corte son los mismos. Y esto es lógico, porque sabemos que cuando multiplicamos un polinomio, en este caso una parábola, una ecuación de segundo grado, una función cuadrática,
por un número, las raíces son las mismas. No es que la parábola obtenida o el polinomio obtenido sea igual. De hecho, como veis en esta gráfica, la parábola obtenida es distinta, está dilatada verticalmente, pero las raíces de la parábola son las mismas, no cambian. Bueno, entonces esto es una dilatación vertical, pero sabemos que si la parábola o la expresión la multiplicamos por un número cuyo valor absoluto está entre 0 y 1, pues entonces la parábola se contrae. Así que vamos a multiplicar por un medio. Entonces ponemos aquí abrimos paréntesis y 1 dividido por 2 y damos entrada. Fijaos que multiplicar por un medio es lo mismo que dividir la parábola por 2. Bien, entonces vamos a ver cuál ha sido el efecto. Fijaos que la nueva parábola está representada en negro y observéis de nuevo que el vértice de la parábola, que en la función original tenía de coordenadas 2 y menos 2, bueno, pues la ordenada, la segunda coordenada, ha dividido su valor por 2 y ha pasado a ser menos 1. O sea, el menos 2 dividido por 2, que es lo mismo que menos 2 multiplicado por un medio, que es el número por el que hemos multiplicado la parábola, pues ha pasado a ser menos 1. O sea, la distancia a la mitad. Todas las distancias verticales se reducen a la mitad. Observad, por ejemplo, en la parábola original, como la ordenada en el origen es 0,2, bueno, pues ese punto estaba a una distancia 2 del eje X, pues ahora en la nueva parábola, después de multiplicar por un medio, la distancia de ese punto pasa a ser la mitad, pasa a ser 1. Bien, entonces, con estos dos ejemplos, pues vemos ya las dilataciones y contracciones verticales. Observad que de nuevo las raíces siguen siendo las mismas. Las tres parábolas tienen las mismas raíces, ya sea la original, la dilatada o la contraída, porque al multiplicar por un número las raíces permanecen. Son los puntos de referencia, son los puntos que quedan en su sitio. Todos los demás multiplican por el número sus distancias. Si el número es un medio, al multiplicar por un medio, las distancias se reducen. Si el número por el que hemos multiplicado es, como en este caso, 3, pues entonces las distancias verticales se triplican. Vamos a ver ahora qué ocurre si multiplicamos por un número negativo. O sea que vamos a duplicar la parábola original y la vamos a multiplicar por menos 2. Y vamos a comprobar que no solo se produce una dilatación, sino que además se produce una reflexión vertical o una simetría. Vamos a ocultar las parábolas obtenidas anteriormente y vamos a ver cuál ha sido el efecto de la nueva parábola obtenida al multiplicar por menos 2. Fijaos que las distancias verticales, la distancia original del vértice era de 2, la ordenada es menos 2, pero la distancia era 2. Bueno, pues ahora la distancia vertical se ha duplicado, porque hemos multiplicado la parábola original por menos 2. Entonces, como el valor absoluto es 2, pues se duplica la distancia. Ahora, como el número por el que hemos multiplicado es negativo, pues la orientación de la parábola cambia. Ya sabéis que una parábola cuyo coeficiente principal es positivo, pues está orientada hacia arriba. Es una parábola cóncava, la apertura de las ramas está hacia arriba. En cambio, una parábola cuyo coeficiente principal sea negativo, pues está abierta hacia abajo. Es una parábola convexa. Entonces, al multiplicar por un número negativo, la parábola cambia de orientación, pasa de ser cóncava a ser convexa. Y no solo eso, sino como el número por el que hemos multiplicado, menos 2, su valor absoluto es mayor que 1, pues entonces la parábola se ha dilatado. Vamos por último a ver qué ocurre si lo que hago es multiplicar por un número negativo, pero cuyo valor absoluto está comprendido entre 0 y 1. Así que de nuevo duplico la parábola y voy a multiplicar por menos un medio. Multiplico por un número cuyo valor absoluto está entre 0 y 1 y
que es negativo. Entonces sale la parábola dibujada en azul y de nuevo vemos que ha cambiado la orientación de la parábola inicial, pero ahora se ha contraído verticalmente. Fijaos que la parábola inicial tenía una distancia del vértice de 2 y ahora en la nueva parábola la distancia del vértice al eje X es 1. La ordenada en el origen de la parábola original era 2, la distancia era 2 al eje X, y en cambio ahora la distancia es de 1. Pero eso sí, por el otro lado, porque el punto de coordenadas 0, 2, pues pasa a ser el 0 menos 1. O sea que fijaos que el efecto es que al multiplicar una función por un número, las abscisas permanecen igual, no cambian, pero las ordenadas quedan multiplicadas por ese número. Si ese número es mayor que 1, se produce dilatación en valor absoluto. Si el valor absoluto de ese número es mayor que 1, se produce dilatación. Si el valor absoluto de ese número está comprendido entre 0 y 1, como es el caso de la parábola azul, pues se produce una contracción. Si el número es positivo, la orientación de la parábola se mantiene. Si el número es negativo, la orientación de la parábola cambia. Bueno, pues con esto quedan vistos todos los ejemplos de las parábolas. Voy a mostrar todas las parábolas que hemos obtenido para que os quede la foto de las distintas parábolas y veáis el resultado a partir de la parábola original, que es la que acabo de marcar. Bien, pues ya hemos visto el ejemplo, lo vamos a reducir, lo apartamos aquí. Únicamente tengo que hacer notar que en la primera dilatación he cometido un error al hablar, porque digo que la distancia pasa de ser 2 a ser 3 y no es así. La distancia del vértice pasa de ser 2 a ser 6 como consecuencia de haber multiplicado la función por el número 2. Bueno, pues esto es todo en cuanto a dilataciones y contracciones verticales. Espero que os haya sido útil y que lo hayáis aprendido y podáis superar bien las pruebas que os pongan de esto.